En el siglo XX, pocas figuras despertaron tanta admiración y controversia como la Madre Teresa de Calcuta. Para millones, fue el rostro de la compasión, la mujer de las alcantarillas que entregó su vida a los pobres. Para otros, un personaje envuelto en sombras, con posturas dogmáticas y decisiones cuestionadas. Nacida el 26 de agosto de 1910 en Uskup, entonces parte del Imperio Otomano, como Agnese Gongshe Bojakshiu, creció en el seno de una familia albanesa profundamente católica. La temprana muerte de su padre la marcó con una experiencia de pérdida y renuncia que más tarde se repetiría en su vida. Desde los 12 años sintió con fuerza la llamada religiosa, y a los 18 dejó atrás a su madre y a su hermana para siempre, para ingresar a las Hermanas de Loreto en Irlanda, camino que la llevaría a la India, donde se afianzaría su destino. En 1929 llegó a Calcuta y en 1931 tomó sus primeros votos con el nombre de Teresa, en honor a la joven carmelita de Lisieux. Durante casi 20 años fue maestra y luego directora de la St. Mary's High School, donde se dedicaba a la educación de niñas. Pero la miseria que veía tras los muros del convento la conmovía profundamente. La hambruna de Bengala de 1943 y la violencia sectaria de 1946 le revelaron un sufrimiento humano imposible de ignorar. El 10 de septiembre de 1946, viajando en tren a Darjeeling, experimentó lo que describió como la llamada dentro de la llamada. Una certeza interior de que debía abandonar la seguridad del convento y vivir entre los pobres, compartiendo sus privaciones. Tras años de gestiones, obtuvo el permiso y en 1948 dejó las Hermanas de Loreto. Se vistió con el sari blanco con franjas azules que la identificaría para siempre y, con una breve formación en enfermería, comenzó su misión en los barrios más humildes de Calcuta. Sin recursos, abrió una escuela improvisada y pronto se dedicó a recoger enfermos y moribundos abandonados en las calles. En 1950 fundó las Misioneras de la Caridad, una congregación dedicada a servir a los más pobres entre los pobres, con un cuarto voto que las comprometía al servicio gratuito y total. 2 años después inauguró el Nirmal Hriday, el hogar del corazón puro, un hospicio donde quienes habían sido rechazados por hospitales podían morir acompañados y con dignidad. Allí escuchó frases que la marcaron, como la de un hombre recogido de una alcantarilla que le dijo: «Viví como un animal en la calle, pero voy a morir como un ángel, amado y cuidado». Su obra se expandió rápidamente con orfanatos, escuelas y leproserías hasta alcanzar decenas de países. Mientras su fama crecía, en su interior se extendía un silencio insoportable. A poco de iniciar su labor comenzó un período de sequedad espiritual que duraría casi medio siglo. En cartas privadas confesó sentirse abandonada por Dios, vacía, sin fe ni consuelo. Describió su alma como un lugar donde no hay Dios alguno, y se reprochaba sonreír en público mientras por dentro no sentía nada, temiendo ser hipócrita. Con la ayuda de sus confesores interpretó este estado como una noche oscura del alma. En la tradición mística de San Juan de la Cruz, llegó a aceptar que esa oscuridad era su manera de compartir el sufrimiento de Cristo y la soledad de los pobres. «He llegado a amar la oscuridad», escribió, «porque creo que es una parte muy pequeña de la oscuridad y del dolor de Jesús». Esta paradoja transformó su figura. No era una santa que actuaba sostenida por dulces arrobos místicos, sino una mujer que perseveraba por pura fe y voluntad, incluso sin sentir la presencia de Dios. En 1965 su congregación se convirtió en pontificia y comenzó a expandirse por el mundo. Llegaron reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Nobel de la Paz en 1979.
donde pronunció un discurso contundente contra el aborto, al que calificó como el mayor destructor de la paz. Su imagen de santa viviente creció, pero también las críticas. Médicos como Robin Fox, editor de The Lancet, cuestionaron la calidad de la atención en sus hogares para moribundos, señalando falta de analgésicos, diagnósticos imprecisos e higiene deficiente, interpretando que en su visión se glorificaba el sufrimiento en vez de aliviarlo. Sus defensores replicaron que aquellos lugares no eran hospitales, sino refugios para desahuciados, en un contexto de extrema pobreza y con estrictas limitaciones legales en India sobre el uso de morfina. A estas tensiones se sumaron denuncias sobre el manejo opaco de las donaciones, vínculos con figuras cuestionadas como el dictador haitiano Jean-Claude Duvalier o el banquero Charles Keating, y acusaciones de bautismos secretos de moribundos de otras religiones. Además, sus firmes posturas contra la anticoncepción y el divorcio la enfrentaron a críticas de quienes consideraban que perpetuaba la pobreza que buscaba aliviar. Así, su legado se situó en medio de un choque de visiones. Para la teología católica, el sufrimiento podía ser redentor, y lo esencial era la salvación. Para el humanismo secular, debía combatirse con ciencia, educación y empoderamiento social. Murió el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta. Su partida fue seguida por un proceso acelerado de canonización promovido por Juan Pablo II. En 2002, se reconoció el primer milagro atribuido a su intercesión, la curación de un tumor abdominal en Mónica Besra, en India. En 2015 se aprobó un segundo milagro, la recuperación inexplicable de un joven brasileño en coma con abscesos cerebrales, tras la oración de su esposa. Con estos hechos, el 4 de septiembre de 2016, el Papa Francisco la canonizó como Santa Teresa de Calcuta. Hoy, sus misioneras de la caridad mantienen viva la obra, con miles de religiosas en más de un centenar de países. Su figura sigue siendo motivo de devoción y debate. Para muchos, encarna el amor incondicional, la mujer que renunció a todo para abrazar a los olvidados. Para otros, representa un modelo de caridad limitado por dogmas rígidos y decisiones polémicas. Lo cierto es que su vida no fue la de una santa idealizada ni la de una farsante, sino la de una mujer de carne y hueso, capaz de irradiar luz, mientras atravesaba una noche interior casi interminable. La historia de Madre Teresa es la de un símbolo global forjado entre la fe y la duda, entre la entrega y la controversia, y sigue planteando una pregunta esencial: ¿cuál es el verdadero sentido de la caridad en un mundo donde conviven la compasión más pura y la miseria más cruel?